Nosotros vamos a hablarles acerca de la rehabilitación del cálculo y el razonamiento dentro de las demencias. Esto en base a la teoría del libro El baúl de los recuerdos. Bueno, como primer punto tenemos que definir qué es el cálculo. El cálculo es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para hacer uso de números y operaciones, ya sea básicas o complejas. También para saber relacionar lo que es el símbolo y lo que es la letra. Por ejemplo, si nosotros decimos uno, sabemos que simboliza uno y la letra sería UNO. Bueno, también es importante conocer la tipología de lo que es el cálculo. Entran cuatro tipos de cálculo, que sería, o de números, que sería el número romano, los números enteros, los números decimales y los números fraccionarios. Bueno, hay dos tipos de operaciones dentro del cálculo. La primera son las operaciones básicas que corresponden a la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y las operaciones complejas corresponden al apartado de operaciones fraccionarias o bien ecuaciones. Bueno, dentro del cálculo hay dos sistemas. El sistema básico o el primer sistema, que es el que se activa a partir de que uno escucha números o lee números. Y también a partir de que uno reconoce todo este tipo de símbolos. El segundo sistema, que es el más complejo, se activa a partir de que nosotros recordamos ciertas operaciones como lo son las multiplicaciones, operaciones que ya son más complejas. Los sistemas o procesos cognitivos que son necesarios para que se dé el cálculo son el lenguaje, la atención, la memoria, la percepción y aspectos visoespaciales. Si estos procesos se ven afectados, ocasionan una serie de patologías. La primera es la calculia, que es es una alteración o la falta de habilidad a partir de que el desarrollo se da adecuado, pero hay una alteración a nivel cerebral que ocasiona la pérdida de las capacidades matemáticas. Y la segunda es la discalculia, la cual se da durante el desarrollo de la persona. O sea, el desarrollo se ve afectado y se afecta directamente lo que es el cálculo. De los objetivos que se tienen que trabajar con estos pacientes, el principal sería que se tienen que ayudar a mantener la capacidad de independencia del mismo. Esto va a ser en cuestión laboral como familiar, motivar al paciente para que él sea capaz de realizar las actividades y en ocasiones tener mucha ayuda hacia él, mejorar su autoestima, no dejarlo Otro solo. Aspecto que se debe trabajar con estos pacientes es ayudarlos a realizar las actividades y también dejarlos que ellos solitos los hagan, pero con supervisión de algún familiar o del mismo terapeuta. También es recomendable que el paciente siga haciendo las actividades de su vida cotidiana, como salir de compras, salir con sus amigos y que realice actividades que tengan que ver con el cálculo. Se recomienda iniciar con operaciones básicas como sumas y restas y conforme vaya haciendo el avance del paciente se vayan incrementando y poniendo ya multiplicaciones o divisiones o operaciones más complejas. También es recomendable que se sepa cuáles son las operaciones que el paciente conserva y seguir fortaleciendo estas para que no se pierdan y el avance vaya siendo mucho mejor. La primera actividad que se va a trabajar con el paciente se llama ordenar números. Eh, una sugerencia es darle al paciente varios números, varias fichas con números y él los debe ordenar. Primero se le pide que sea de mayor a menor y después inversa, el número más grande al número más pequeño. Dentro del deterioro moderado se pide que tú le ayudes al paciente dándole como pistas y el paciente debe de irlos acomodando. Y en el deterioro avanzado, tú junto con el paciente van a ir realizando las actividades. Por ejemplo, tú pones un número y le preguntas al paciente que él cuál cree que sea el número siguiente y así ordenándolos hasta que termines de ponerlos en orden todos.
La siguiente actividad se llama más o menos. Ahí se va a hacer resolución de sumas y restas. En el deterioro moderado se recomienda que se le pongan sumas de una cifra y en las restas que el número mayor sea el que va arriba y el menor abajo. Y en el deterioro avanzado, el terapeuta tendrá que hacer la resolución de estas del paciente, haciéndole también la explicación de cómo es que se suma y cómo es que se resta, que los números mayores siempre deben de ir abajo y los menores arriba, o que si hay un número mayor arriba y el menor es el de abajo, se le puede pedir prestado, haciéndole toda esta explicación si el paciente no sabe cómo se realizan las operaciones. La siguiente actividad sería aprendamos las tablas de multiplicar. En esta actividad se recomienda en el deterioro moderado que se vaya repasando una por una, por ejemplo, uno por uno, uno, y así sucesivamente sin irla saltando. Y ya que el paciente haya logrado el aprendizaje de estas, ya irle preguntando como salteadas, ¿no? 2 por 1 cuánto es, 2 por 8 y así sucesivamente. Y en el deterioro avanzado se recomienda que el terapeuta junto con el paciente vayan leyendo las tablas de multiplicar, por ejemplo, uno por uno, pero tú junto con el paciente. Otra actividad se llama completar números. Aquí, por ejemplo, tú le puedes poner al paciente, darle unas hojas y ponerle 2 más y poner un cuadrito y, por ejemplo, dar el resultado que es 5, ¿no? Entonces el paciente tendrá que buscar cuál es el número que hace falta para poder completar esa operación. En el deterioro moderado se recomienda que tú le leas al paciente en voz alta las operaciones para que se le faciliten un poquito, y en el deterioro avanzado es recomendable trabajar con objetos reales, por ejemplo poner 2 manzanas más cuántas y dar el resultado para que el paciente tenga como esta representación gráfica y se le sea más fácil. Otra actividad se llama a sumar de cabeza. En estas actividades se le va a pedir al paciente que sume mentalmente. Por ejemplo, si le pones 2 más 5, ¿cuánto es? Pero que lo vaya haciendo mentalmente. En el deterioro moderado se recomienda que las cifras sean como un poquito de mayor complejidad, y en el deterioro avanzado que las cifras que tú le vayas dando al paciente las vayas dando lentas y que sean cifras pequeñas, por ejemplo de cuánto es 1 más 1, y que el paciente lo vaya haciendo, y las cifras que se vayan incluyendo sean pequeñas para que se le haga más fácil al paciente. Otra actividad se llama bautizando los números. Aquí el paciente va a saber cuál es la representación gráfica del 1 y cuáles son las letras que lo componen. Por ejemplo, el 1 ya sabemos, ¿no? Cuál es, mostrarle una imagen de la representación gráfica y decirle al 1 lo componen las letras U, N y O, y así sucesivamente con los números. En el deterioro moderado se recomienda primero hacer como una mini evaluación de saber cuáles son los números que el paciente tiene conservados, y a partir de eso empezar con los que ya no tiene. Y en el avanzado se recomienda que tengas representación gráfica de las dos cosas, tanto del número como de las letras, y que el paciente haga la copia de las letras y de la representación gráfica. Y si el paciente no sabe escribir, que te diga cuáles son las letras que lo componen y tú escribirlas y después enseñarle, mire, estas son las letras que corresponden al número 1. Y la última actividad se llama baile de números. Aquí tiene que hacer el paciente tiene que hacer una operación, una secuencia de números, tanto decreciente como creciente. Por ejemplo, tú le dices, está el número 1, el 2, ¿cuál crees que sigue? O cambiárselos inversamente y que él sea capaz de ver si están en la posición correcta o si realmente es el número que corresponde a lo que sigue.
En el deterioro moderado se recomienda que se inicie con secuencias de no más de 4 cifras y que se lea junto con el paciente los números que están ahí puestos. Y en el avanzado, que se recomienda hacer utilización de material gráfico e irlos poniendo para que el paciente lo vaya haciendo. Si el paciente tiene conservados bien los números, también se puede hacer mentalmente y no gráficamente. Bueno, a continuación les voy a dar una serie de actividades, la cual se utiliza para la rehabilitación del razonamiento. Como primera actividad se va a utilizar lo que es cada cosa en su sitio. En esta actividad se le va a dar una serie de palabras y de diferentes categorías, la cual el paciente tendrá que identificar las palabras y acomodarlas en las categorías que le corresponde. Por ejemplo, lo que es nombre de personas, accesorios y animales. Aquí, no sé, le dices Ana, aretes, perro, Pedro, caballo, anillo, y el paciente tendrá que acomodarlas de acuerdo a la categoría que le corresponde. Como siguiente actividad son palabras que se cuelan. Se le va a dar una lista de palabras, la cual puede ser también de diferentes categorías, y el paciente tendrá que identificar cuál es la palabra que se está colando. Por ejemplo, Ana, Pedro, Sofía, Juan, caballo. Entonces el paciente tiene que identificar que caballo es la palabra que se está colando, y así sucesivamente. Otra actividad es el refranero. Aquí se le va a decir al paciente un refrán y el paciente tendrá que identificar, tendrá que explicar lo que entendió o lo que da a entender ese refrán. No sé, un ejemplo, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. El paciente tendrá que decir lo que entendió o lo que le quiere dar a entender ese refrán. Otra actividad es la regla, está en las fichas. Se la va a mostrar fichas de dominó, un ejemplo, y se van a poner como una secuencia de números. Por ejemplo, 2, 4, 2, 5, 2 y un signo de interrogación. En ese signo de interrogación el paciente deberá identificar qué número es el que le hace falta. Posteriormente se le va a mostrar 3 fichas, que es respuesta A, B y C, y el paciente tendrá que identificar qué respuesta es la que le queda al signo. Para que quede más claro, un ejemplo es en esta fichas de dominó. Por ejemplo, aquí le hace falta un número. El paciente tiene que identificar qué número es el que le hace falta aquí. Por ejemplo, aquí es 1, 6, 2, 5, 3. Entonces aquí tenemos que ver cuál es el que le hace falta. Entonces la respuesta correcta es B, porque es 3, 4. Entonces aquí viene 1, 2, 3 y aquí 6, 5, 4. Ok, luego otra actividad es cuál es el que le sigue. Igual en esta actividad les voy a mostrar. Por ejemplo, se le va a pedir al paciente que siga la secuencia de estas figuras. Aquí vemos una línea, aquí 2, aquí 3, y entonces aquí el paciente debe identificar cuál es, si la respuesta A o la respuesta B. Aquí la respuesta correcta es la letra B. Bueno, como otra actividad es adivinanza. Obviamente aquí se le va a dar unas adivinanzas y el paciente pues debe de saber cuál es la respuesta correcta. Un ejemplo, agua pasa por mi casa, cate de mi corazón, el que no me lo adivine será un burro cabezón. Entonces el paciente debe de identificar que la palabra que está ahí es el aguacate. Otra actividad es pongamos un poco de orden. En esta actividad se le va a mostrar al paciente unas imágenes y el paciente deberá de acomodarlas conforme vayan avanzando. Por ejemplo, esta es el cuadro 1, 2, 3, 4 y el paciente las debe de ordenar de esta manera: 1, 2, 3, 4. O es como conforme vaya pasando la evolución de la mariposa. Otra actividad es unipuntos. Se le va a dar al paciente una hoja y el paciente deberá de unir los puntos conforme vayan, de manera secuencial, y deberá al final deberá de tener una imagen. Por ejemplo, aquí aquí empieza el primer punto, entonces el paciente los va a unir y de acuerdo a cómo vaya uniendo se va a dar cuenta que el animalito que está aquí es un gato. En este caso es una Hello Kitty.
Y bueno, otra actividad viene siendo los usos de las cosas. Aquí al paciente se le van a dar diferentes palabras y el paciente deberá decir para qué sirve. Por ejemplo, chamarra. ¿Para qué sirve la chamarra? Ok, la chamarra sirve para cubrir el frío, como un accesorio, como un adorno, es una prenda de vestir y así este tipo de cosas. Y por ejemplo, otra cosa, se le da bolsa. ¿Para qué sirve la bolsa? No, pues para guardar cosas, es un accesorio, también es una prenda de vestir, etc. Otra actividad son costumbres y tradiciones. Aquí al paciente se le van a hacer unas preguntas y deberá responder correctamente y saber por qué se le pregunta eso. Por ejemplo, ¿por qué se hacen los carnavales? Aquí el paciente, de acuerdo a su estado, a su lugar en donde se encuentra, tendrá que decir si es una tradición, una costumbre y el por qué. Otra actividad es sorpréndeme. Aquí en esta se les va a dar como una oración y se va a dejar a un espacio el cual el paciente tendrá que responder correctamente. Por ejemplo, nos lavamos los dientes con pasta de dientes y utilizamos el cepillo dental. Aquí las niñas usan faldas y los niños pantalón. O es un ejemplo. El perro y el gato son animales y Ana y Juan son personas. Otra actividad es descripción. Aquí en esta se le va a dar una palabra, una oración. Cómo comerse, una manzana o cómo hacer un pastel. El paciente deberá de decir paso por paso cómo realizar un pastel. Y por último se va a pedirle al paciente, otra actividad son palabras que empiezan por. Aquí el paciente se le va a dar una tablita y le vamos a decir que palabras que empiecen con R y no palabras. Entonces aquí el paciente deberá poner palabras con R y no palabras con M. Y por último, la última actividad son iguales o diferentes. Aquí el paciente deberá identificar si son diferentes o son iguales. Por ejemplo, gallo, vaca, pues son iguales porque son animales. Niño, niña también. Pero otra podría ser ceja, perro. El paciente debe de identificar que son diferentes. Ceja es parte del cuerpo y perro es un animal. Y con esto terminamos lo que es la rehabilitación del cálculo y razonamiento.